está estipulado está estipulado justamente en un código orgánico integral penal que dota, en este caso, a la gente justamente de esas atribuciones para el bienestar de todos los que estamos transitando en esta vía. Lo mismo es con la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que tener justamente las políticas y procedimientos para prevenir lo que son justamente los riesgos que pueden haber de justamente de violación a lo que es los derechos y a la protección de datos que se pueden dar, justamente a la cómo está la tergiversación, mal uso de la imagen que puede verse alterada. Entonces, la IA, claro, tiene sus riesgos y hay que justamente crear los manuales en los cuales se indiquen los criterios de calidad que deben de tener esta información, la precisión, la veracidad. En realidad, si un dato no es fiable, ¿cómo puede impactar en el proyecto o cómo puede impactar justamente en los cálculos que estamos realizando? Sí, si son muy optimistas y la realidad no es así, puede que lleve a todo justamente como un insumo en el prompt o en la ingeniería de prompts a tener justamente alucinaciones, errores garrafales. Y es ahí donde el gestor de proyectos tiene que ver hasta qué punto tiene que nuevamente volver a validar la información y suministrar de acciones correctivas para que la inteligencia artificial pueda analizar esa información y sea más viable. A eso es lo que se refiere la estructura de gobernanza en la gestión de proyectos, ¿ya? ¿Qué más deberíamos de considerar justamente en esta estructura de gobernanza? Los modelos de capacidad que puede tener un portafolio, que puede tener un programa y que puede tener un proyecto, ¿sí? Porque digamos que todo esto también está enfocado a que ellos tengan un lenguaje común, que puedan entenderse, ¿sí? La comunicación no solo se va a lo que se genera dentro del proyecto, sino cómo cada uno puede escalar dentro de los proyectos y utilizan este lenguaje técnico, ¿ya? A eso se refiere. Muchas gracias en lo que es la gobernanza. Entonces, la IA sin gobernanza no es innovación, es el riesgo exponencial. Cuanto más poderosa es la tecnología, mayor debe ser la disciplina en cómo se decide, se controla y se escala. Aquí siempre va una reflexión y prácticamente lo que nos acabó de pasar. ¿Realmente tienes internet o el internet te tiene a ti? ¿Sí? Porque la inteligencia artificial es una herramienta para potenciar justamente las habilidades del proyecto, pero no es que nos va a hacer todo el proyecto como muchas personas aquí realmente a veces la usan, ¿sí? Entonces, la IA es para co-crear, siempre van a estar un suministro un insumo de información para ir justamente en un contexto y con unas instrucciones, ir poco a poco identificando cuál es el resultado para cuál se implementó, ¿ya? Entonces, es una instrucción básica cuando se tienen estos flujos de información para generar el prompt. Pero para cuando vamos a tener estos agentes de IA, ya son los sistemas, ¿sí? Que interactúan por sí solo y están como por decir dentro del sistema de configuración, sincronizando toda la información, alcance, cronograma, costos, calidad y delimitando cuál puede ser la área que tenga que tener tiene un desbalance y cómo se puede justamente corregir para el bien del proyecto, preservando como mayor esperanza el valor o el alineamiento estratégico del proyecto por el cual se da, ¿ya? Entonces también aquí la inteligencia artificial, de acuerdo a lo que dice el PMBOK octava edición, está más enfocado a agregar el valor, ¿sí? No quiere decir que un proyecto es exitoso porque haya concluido a tiempo, porque haya cumplido con el alcance, sino porque en realidad cumplió mayor la satisfacción del cliente o para la persona que se enfocó el proyecto, ¿ya? Bueno. Entonces, de Project Management al Project Leader de la inteligencia artificial. El cambio que estamos viviendo no es simplemente la adopción de nuevas herramientas, sino la transformación radical del mindset, del rol del gestor de proyectos, tradicional que operaba en entornos donde el valor provenía principalmente de la experiencia acumulada o, por decir, solamente del gran peso del resultado del proyecto venía del líder. Ahora realmente viene con la aplicación, sí, de justamente ir viendo el seguimiento a través de estas herramientas. Como dijimos, miren, si un gestor de proyectos, en base a su experiencia, empezaba a hacer un mapa de calor o un mapa de involucrados, era muy subjetivo a su criterio y en la realidad no era así. Hoy en día con la inteligencia artificial podemos, sí, llamar a la co-creación, pero también la inteligencia artificial puede acceder a bases de datos, experiencias y otros proyectos que le pueden
ayudar para que no tenga tanta variación y tenga más certeza de lo que puede pasar en el proyecto, ¿sí? Bueno, entonces aquí están justamente como las aristas más principales de la evolución del gestor de proyectos o el líder del proyecto empleando inteligencia artificial. Diseña sistemas donde la inteligencia artificial automatiza actividades operativas repetitivas, por decir los refinamientos del backlog, justamente ver los bloqueos que puede tener, las minutas y conversaciones o la gestión de las reuniones en sí, ya puede ser automatizada, ya puede justamente priorizar cuál era el mensaje y a qué persona tenía que llegar y qué cantidad de información había que suministrar. Aquí gestiona personas, datos y algoritmos. Se enfoca en optimizar un sistema complejo, no en micromanagement, ¿ya? Decisiones basadas en analítica avanzada. Decisiones basadas en evidencia real que puede ayudar para predicciones y simulaciones, ¿ya? Con un enfoque en generación de valor, con una alineación estratégica que va a ayudar a toma de decisiones complejas, ¿ya? Ya no solamente recae, como decíamos, en una sola persona, sino que con el criterio de la inteligencia artificial basada en lo que pueda acceder a bases de datos, a los colegios o gremios, puede ayudar a reducir ese sesgo y decir que esta, como sugerencia, podría ser la mejor decisión, pero aún recae en el director de proyectos. No es que el director de proyectos va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino que a través de la inteligencia artificial va a potenciar todas las habilidades de las buenas prácticas generalmente reconocidas. Y aquí también hago otro hincapié de que no es una metodología, ¿sí? El gestionar un proyecto. Una metodología viene a ser el camino sistemático de pasos que se tienen que seguir de principio y a fin, pero la gestión de proyectos es muy diferente porque la gestión de proyectos se adapta en base a las necesidades de la organización y del ecosistema empresarial, sí, que lo podríamos analizar justamente a la competencia, los riesgos internos, externos, los factores ambientales en los cuales el gestor de proyectos no tiene justamente control y son una restricción. Entonces es por eso que también empleando la IA como una herramienta podríamos adaptarnos realmente a las necesidades del proyecto y no tomar, por decir, todos los 40 procesos que define la guía PMBOK, sino realmente tomar los que son necesarios e incorporar, ¿sí? También metodologías que sí son de, por decir, la ISO 9000, la ISO 31000, de acuerdo al contexto de la organización. Es donde ahí se pueden combinar, eliminar y modificar procesos en base justamente a qué? A la adaptación de las necesidades de la organización. Eso es prácticamente lo que va evolucionando el director de proyectos, no enfocándose que es una metodología, sino que realmente son ya herramientas probadas, ¿sí? Que generan un beneficio y una optimización, empleando las de otros estándares, pero de acuerdo a qué? A las necesidades de la organización. Justamente ahí, empleando la IA, puede realmente enfocarse justamente a utilizar otras herramientas o otros estándares que no tengan que ver realmente con la gestión de proyectos, que pero puede generar un valor. Por decir, en la gestión de la calidad, que ya pasó más de un área de conocimiento a una mentalidad, porque todo proceso, como todo resultado, tiene que generar calidad, lo que quiere decir que se cumplen todos los requisitos a generar valor. En la calidad o en el área de la calidad que anteriormente teníamos, podríamos incorporar justamente algunos procesos de salud y seguridad ocupacional si el proyecto fuera de construcción, pero también podríamos tomar, digamos, por decir, se me ocurre, justamente lo que son las ISOs en la inocuidad de alimentos, como criterios que se tienen que cumplir para tener que mejores productos, mejores alimentos, que pueda ser tal vez el desarrollo de otros proyectos, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a hacer un taller práctico, justamente para la elaboración de un mapa de calor, o justamente es para priorizar los riesgos, ¿de acuerdo a qué? A la madurez de la organización. La organización tiene también capacidades, ¿sí? Entonces podríamos decir que es en base justamente al apetito de riesgo, qué tan potencial está por correr riesgos, qué la gente está preparada para justamente técnicos que pueden justamente apalancar o generar unas estrategias para que estos riesgos generen beneficio y no solamente se vea como una amenaza, ¿ya? Bueno, entonces tenemos justamente en la ingeniería del prompt
o del flujo, siempre vamos a tener las entradas, que es la información base que proporciona el modelo o constructor para ejecutar la tarea. Incluye datos iniciales como descripción, objetivos, requerimientos, restricciones o cualquier insumo necesario para comprender el problema, ¿ya? El propósito, asegurar que el análisis parta de información relevante y suficiente. Aquí como un ejemplo que también lo vamos a tomar en cuenta con todos los pasos que vamos a seguir, es la construcción de un monumento de 80 metros en aluminio. Ese es un proyecto que yo lo construí en la ciudad de Azogues, que hasta el momento, bueno, tiene 30, pero quiero ver cuáles serían los riesgos si fuera sobredimensionado el monumento. Entonces, la descripción va a ser justamente nuestra entrada, ¿sí? Del proyecto, objetivo de cliente, el requerimiento preliminar del proyecto, información inicial de riesgos si existe, ¿ya? Vamos con el contexto. Es el entorno en el que se desarrolla la tarea, define las condiciones, metodologías, el propósito, evitar la ambigüedad, asegurar que la respuesta esté alineada con la realidad del proyecto u organización. Entonces, aquí como ejemplo vamos a tener justamente algunos estándares. La ISO 31001, que es para justamente la gestión de riesgos, la ISO 27001 para la gestión de la información, Sendai. Sendai es un marco metodológico para justamente la evaluación, tratamiento de riesgos por desastres naturales y además riesgos de seguridad industrial, laboral, todo lo que tenga que ver con la prevención e higiene industrial para prevenir riesgos, mitigarlos si es que se puede, si es que no se los puede eliminar. ¿Qué nos servirá para hacer un análisis base de priorización en base al giro de negocios de la empresa? ¿Sí? Porque puede ser que la empresa subcontrate a personas capacitadas para que monitoricen y gestionen este tipo de riesgos. Vamos a tener las instrucciones como tercer paso dentro de la ingeniería del PROM. Son las indicaciones especializadas sobre lo que debe hacer y no debe hacer, incluyendo pasos, reglas, criterios, ¿sí? El propósito es guiar en el proceso de manera estructurada para obtener resultados conscientes y útiles. ¿Ya? Entonces vamos a tener justamente aquí, actúa como un consultor experto en gestión de riesgos, guía el proceso paso a paso mediante preguntas estructuradas. Aquí, justamente la definición de una escala en el eje X y en el eje Y que van a tener justamente como muy alto, bajo, medio, alto, muy alto, refiriéndose a que el riesgo puede ser que tenga una probabilidad de muy baja o un impacto igualmente. Y que considere si puede ser un impacto financiero, reputacional, operativo y de seguridad. Que priorice según la criticidad que se puede dar, ¿ya? Es lo mismo prácticamente. El formato, sí, define cómo debe presentarse. Como vimos que es un mapa de calor, va a ser una matriz de 5 por 5, ya. El propósito, garantizar la claridad, el orden y la facilidad del uso del resultado final. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del formato con la descripción de cómo debe ser elaborado un mapa de calor, tomando justamente una evaluación de una tabla de 5 por 5, la escala de impacto, lo demás bien detallada. Bueno, vamos a tener el quinto paso, que es el control o la validación. Son los criterios para evaluar la calidad de la respuesta. Incluye validaciones como coherencia, consistencia en los requerimientos. El propósito, asegurar que la salida sea correcta, útil y alineada con el objetivo. Por lo tanto, el director de proyectos es justamente una de las personas y en estos aspectos como el experto que debe aportar más, ¿sí? En este caso yo diría que no lo podríamos delegar esa función. En esta etapa del control de la validación es cuando él revisa y ve que no haya ningún error o mala interpretación o no podría haber, como se puede decir, una tal gilversación, lo que queremos conseguir con la estructura del PRON. Vamos a tener las 6, el paso número sexto como el resultado final o lo que queremos conseguir con todo este prompt, ¿sí? El propósito del éxito de evitar resultados ambiguos o incompletos, ¿ya? Bueno, entonces como salida vamos a tener en este caso lo que es una matriz de priorización de riesgos o un mapa de calor o un análisis cualitativo, que como ya vengo diciendo era justamente un análisis muy subjetivo a la persona que lo elaboraba. A pesar de que hay una escala numérica, sí, es en base a mi criterio, sí, a lo que yo tomo y priorizo como que puede ser un riesgo alto, pero no he tomado en consideración justamente la madurez de la empresa. A través de justamente de cloud vamos a utilizar este PRON y vamos a ver, de acuerdo al ejemplo de la construcción de un monumento. Espérenme un ratito, dejo de compartir la pantalla para compartir justamente
Cloud y vamos a ir haciendo el ejemplo paso a paso. Ya, a ver, ya, listo. Se me ven, aunque sea delimitando los sesgos que se podían haber hecho por justamente este tipo de proyectos, analizando también la madurez de la empresa, considerándose que al referirnos de un modelo de madurez es las capacidades, ¿sí? En este caso, para gestionar el proyecto y gestionar los riesgos a la vez. Esperen, ahorita justamente introduje el prompt y ahorita está pensando, ya. Miren, perfecto. Antes de construir la matriz y posicionar riesgo, necesito calibrar herramientas, ya. A ver, con el contexto de la organización en base a la ISO 31001, ya. ¿Quién ejecutará el proyecto? Empresa, constructora privada, consorcio, entidad. Entonces vamos a ir respondiendo. Esto justamente es constructora privada. Para este caso, una perímetro no tan concurrido. Ya. País, región. Entonces aquí le vamos a poner Ecuador. Le voy a poner Loja, por si acaso. El Cisne, la parroquia del Cisne. Ya. ¿Cuál es el objetivo estratégico del mapa de calor para gestionar interna de obra? Para presentar a una aseguradora para cumplimiento normativo, licencia municipal o para continuidad del negocio post construcción. El objetivo del mapa de calor, en realidad, aquí sí tiene que ver justamente para la construcción, porque este tipo de obras, realmente por ser religiosas, en este caso, no se construyen ni con fondos públicos ni con fondos privados. Entonces, es a través de estrategias de crowdfunding. Entonces, queremos ver hasta qué momento vamos a tener la solvencia para poder justamente construir este monumento. Entonces, lo voy a poner para la continuidad del negocio, por solvencia financiera. Ya. Aquí me va a ir preguntando, necesito definir qué significa cada nivel de entre el 4 a 5 dimensiones típicas de un proyecto de esta naturaleza. Seguridad y vida humana, económica y costos, cronograma, estructuras técnicos, reputacional o ambiental. En este caso, vamos a poner que es reputacional, ¿sí? Porque si no tuviésemos una buena reputación, puede ser que el proyecto pare en esa fase. Ah, ya se me fue. Bueno, vamos a ver qué me va a repreguntar. Perfecto, miren, en base a que yo le di algunas disposiciones de la ISO 9000 y continúa el negocio, también me ha sugerido que tome la norma ecuatoriana de la construcción para este tipo de monumentos. El rango aproximado de presupuesto total del proyecto, sí, digámosle que, bueno, va a ser este, solo ahorita para pasar rápido. Algo más, siquiera unos 2 años, ¿ya? El proyecto tándem nos va a ir repreguntando para tener más información y que el modelo nos sirva mejor. ¿Ya? Entonces, justamente ha definido las escalas. Mira, dentro de cronogramas, si es muy bajo, es menor a 2 semanas, la seguridad, lecciones, estructuras, en base a una taxonomía de riesgos que ha sido sugerida por la misma inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ahorita le voy a poner sobre el horizonte del tiempo y quieres calibrar la probabilidad, voy a poner construcción del primer año, por seguir. Solo por cuestiones de tiempo vamos a seguir brevemente, si no, sí lo tendremos que analizar. Ya, va a ir justamente repreguntando, reafirmando, viendo qué taxonomía de riesgos. La taxonomía se refiere justamente a qué clasificación de riesgos
van a ser los más prioritarios para hacer este mapa de calor. Ya, entonces ya lo he definido como muy baja, 3, que tenemos la descripción cualitativa y la frecuencia esperada en el horizonte del proyecto, pero ¿qué? Delimitando justamente la zona donde se va a construir el monumento, que era la ciudad de Loja, la parroquia, justamente decir. Pues ahorita pongámosle, ¿qué dirías en cuanto al apetito? Digamos que el apetito o lo que estoy dispuesto a correr como riesgos es moderado, ¿ya? Porque es la primera que ves. Hay lineamientos informales sobre documentación formal, pongámoslos que sí existe. Y aquí ya me define justamente a través de colores cuáles son los riesgos, ¿ya? Ya lo está por acabar. Perfecto. Entonces ya me ha dado justamente cuáles son la categoría de los riesgos técnicos, estructurales, seguridad industrial, de financiamiento, naturales que se pueden aplicar. Está bien, mapa de caloría. Y me va a dar justamente ya cuáles son los riesgos más críticos del proyecto. Cuál es justamente a través del análisis de la probabilidad por el impacto, su criticidad. No sé si, mi estimado Daniel, hasta que termine de pensar la IA, podemos tal vez pasar a la fase de preguntas. Mabel, continuemos con las preguntas, por favor. ¿Estás ahí, Mabel? Confírmame. Sí, continuemos con las preguntas. Por Bueno, favor, a los participantes para que nos ayuden respondiendo todas, perdón, preguntando pues, al, a Giovanni para que nos haga pues sus debidas respuestas. yo te tengo una pregunta, querido Giovanni. Tú estás haciendo esto con Cloud. Sí. Generalmente, actualmente lo que más se utiliza es el chat GPT. ¿Se puede hacer exactamente lo mismo con el chat GPT o, o no te da los mismos resultados? Porque yo también he visto cómo se hace también a través de Python, algunas gráficas, sobre todo mapas de calor. Pero no sé, lo recomendable es utilizar Cloud, lo recomendable es, o no es recomendable hacer chat GPT. Cuéntanos más bien. Verás, sí, en realidad el chat de GPT con no accede, como por decir, esa información que tiene que ver más basadas en riesgos y no te hace las gráficas que te hace Cloud. Claro que lo podrías hacer en Python a través de la programación y aquí coger justamente el lenguaje y el código y pasarlo, que también te mejora si es que lo vas a hacer en Python. Pero yo he trabajado más con Cloud, que lo veo como más a un nivel académico, investigativo, científico de los datos. Te ayuda de una manera más precisa también a recomendarte. Mira que justamente accedió a las normas ecuatorianas de construcción. En algunas veces que lo he probado con ChatGPT, tiene esos sesgos y se va a otras normas que no son aplicables en el país. Todo lo que me dio ahorita Cloud fue más efectivo a lo que realmente necesitaba para elaborar el mapa de calor. Y con esto nosotros lo que identificaríamos sería la probabilidad de riesgo, ¿no es cierto? No solamente la probabilidad, sino el posible impacto. Y lo que también determinamos, como lo podemos ver ahorita que ya terminó, es el nivel de criticidad.
tomándose en cuenta, déjame ver, aquí lo tenía, ves, ya lo hizo, y toma el nivel de criticidad, que quiere decir la probabilidad por el impacto, y viendo justamente las escalas más altas, cuáles serían los riesgos que yo tengo que priorizar, ¿sí? Mira, aquí está. No, el mapa de calor no es siempre asimétrico, también puede variar de acuerdo justamente a la capacidad de la organización, ¿sí ves? Por eso aquí está como muy alta y está con color tomate, tomándose como que no es un riesgo intermedio. Pero todos los que son rojos son nivel crítico de los cuales yo sí tengo que hacer o tener una estrategia para hacerle frente a los riesgos. Y en base a este análisis, y justamente en esto que era más técnico, yo debería de hacer una simulación o un análisis justamente ¿cómo es? Un análisis de sensibilidad, cómo realmente pueden fluctuar los posibles impactos del riesgo. Es decir, si es que tú le pides al cloud en ese mismo punto que te haga, por ejemplo, un Monte Carlo o algún análisis de sensibilidad, te lo podría hacer. No, en eso sí tengo que yo pasar realmente a otros programas más elaborados que se Mm, dedican justamente como el arroba RIS, Primavera 6, que te van a hacer el análisis Monte Carlo. mm, Pero genial. ya te los priorizó los riesgos, pero no de una forma sesgada o muy subjetiva a tu criterio. Mira que ha accedido a algunas bases de datos y ha dado recomendación en base sí que a las metodologías o estándares de gestión de riesgos, como eran los de desastres naturales, la ISO 31000, que habla también de riesgos financieros, de riesgos de salud y seguridad ocupacional, y me recomendó que también utilizara el norma ecuatoriana de construcción en tan poco tiempo. Ya me da más criterios y me ayuda a co-crear diferentes alternativas. Mira, zona roja tenemos 12 riesgos, zona amarilla tenemos 5 riesgos. Y si igual yo le pido, también me puede dar unas posibles fichas de tratamientos o sugerencias para hacerle frente a esos riesgos. Cuando Mil nosotros, disculpas, estimado Giovanni. Igual tenemos 10 minutos más que se va ok, a cortar acá. No sé si alguien más tenga otra pregunta adicional o si no, pues ya damos el cierre para yo continuar a hablar más que todo pues sobre el diplomado que se va a venir a llevar pues este 19 de agosto. No sé si alguien más tiene alguna duda, inquietud. no, yo solo quería indicar, más bien agradecerte, Giovanni. Giovanni va a ser uno de nuestros docentes del diplomado. Previo a que Mabe nos cuente un poco más del diplomado, te queríamos agradecer realmente todo lo que nos has dado. Súper, súper interesante. Lo que quiere decir es que la asignatura que tú nos ayudarás no va a ser teórica, sino va a ser más bien casi, casi 100% práctica. Sí, más que todo queremos que en realidad lo puedan utilizar, va a ser ejercicios prácticos, tenemos también basados en proyectos, justamente podemos acceder a algunos proyectos complejos y ver cómo la IA podría haber optimizado. Muchas gracias, mi querido amigo. Nos estamos viendo en el diplomado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi estimado Giovanni. Gracias pues por su participación y compartir de esta gran experiencia, ¿no? Bueno, a todos los participantes igualmente pues indicarles que nuestro docente Giovanni va a estar impartiendo pues el diplomado acá. Se va a desarrollar este 16 de agosto para que ustedes puedan participar de este diplomado. Es totalmente virtual. Dura 4 meses igualmente, ¿no? Son 5 módulos que se van a impartir en el diplomado, totalmente práctico y teóricos, pues con todas las herramientas pues que nos va a proporcionar acá Giovanni. Igualmente tendremos grandes expertos en este diplomado de gestión de proyectos enfocado pues con la inteligencia artificial y PMI, ¿no? Entonces, también cualquier información, pues voy a dejar aquí los contactos, nuestras páginas y redes sociales. Nos pueden encontrar pues como Facebook, IPOD, Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial. Igualmente está siendo grabado este webinar para que las personas pues que no pudieron conectarse puedan ingresar a nuestro canal de YouTube como IPOD Ecuador, ¿no? También comentarles que en Facebook nos pueden encontrar como IPOD Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial. Dejo nuestro chat para que usted va a revisar los números de contactos de nuestros asesores, quien brindará pues informaciones de cada uno de ustedes. Pues si no tenemos más preguntas e inquietudes, pues damos por finalizar este miércoles de conocimiento. Gracias nuevamente, mi estimado Giovanni, y gracias pues a todos los participantes por haberse conectado en nuestro miércoles de conocimiento.
Gracias a todos. Muchas gracias. Una Gracias, buena gracias, noche. querido Giovanni. Un abrazo.